Muy bien, en este espacio quiero referirme a aquellos cambios más novedosos que tienen un impacto importante en el impuesto de renta. Y en primera instancia, quiero pues referirme a la estructura de recaudo tributario a nivel de impuestos nacionales que tiene nuestro país. Y aquí nos encontramos con que el 45% de esta estructura de recaudo está representado por el impuesto de renta, de manera que el 55% restante contiene los impuestos tales como el IVA y otros. A su vez, el recaudo del impuesto sobre la renta de personas jurídicas tiene esa estructura de recaudo, en donde encontramos que el principal componente tiene que ver con las retenciones en la fuente que representan el 67%, seguida de las declaraciones, en donde cuando los contribuyentes, estas personas jurídicas, presentan sus declaraciones de renta, el fisco obtiene el 23, casi el 24% del recaudo de este impuesto de renta, y el anticipo de este impuesto ocupa un porcentaje de casi el 9% que está representado para el año 2020. Se esperaría o se esperaba inicialmente un recaudo relacionado con este anticipo de 7.6 billones de pesos. De manera que pues desde el principio de toda esta situación del confinamiento y del aislamiento que obligó al cierre de muchas compañías, una de las solicitudes masivas de los contribuyentes era la de eliminar o suspender el anticipo del impuesto de renta, que recordemos que bajo la normatividad tradicional implica o establece que este anticipo equivaldrá al 25% cuando el contribuyente declare por primera vez, al 50% cuando declare en su segundo año y 75% a partir del tercero, de manera que la gran generalidad de contribuyentes se ubican en este escenario. Y pues para efectos también de calcular este anticipo tenemos dos opciones, las cuales son establecidas en el artículo 807. Aquí pues tenemos simplemente un sencillo ejemplo en donde pues al final lo que hacemos es remitirnos o inclinarnos por aquella opción que nos indique un menor valor de anticipo. Este valor del anticipo, pues como bien lo veíamos, presupuestado en 7.6 billones para el año 2020, pues significa también un esfuerzo importante para las compañías y considerando principalmente también que los resultados del año 2020, cuando se presenten las declaraciones en el año 2021, pues vamos a tener unos resultados diferentes a la tendencia de las compañías o los contribuyentes durante los años anteriores, de manera que lo que repercutiría en una situación de saldos a favor de los contribuyentes, obligándolos a tener que agotar procesos complejos de solicitud de devolución de saldos a favor, al mismo tiempo que se está afectando su caja. Y lo que hemos visto hoy es que efectivamente una de las principales preocupaciones del gobierno y a donde apuntan todas las iniciativas es a cómo se le inyecta caja a esos contribuyentes, cómo se les ayuda. Entonces, en ese orden de ideas se ha considerado finalmente el anticipo de impuestos. O sea, al principio, la reducción de este anticipo, al principio cuando el director de impuestos se refería a este ítem, él decía, pero es que ¿cómo me van a pedir si esto representa un alto porcentaje de mi recaudo? Además, no puedo hacerlo de manera generalizada porque nos encontramos con contribuyentes que han mantenido su situación, algunos la han mejorado, entonces hacerlo de una manera masiva pues sería algo contraproducente, en principio frente al recaudo, que también tiene otras implicaciones y llevaría a una situación de escasez de recursos frente a otras necesidades que también debe atender el gobierno en este momento. De manera que, según declaraciones del director de la DIAN, lo que entendimos que se hizo para efectos de la consideración de la reducción de este anticipo fue tomar todas las declaraciones de retención en la fuente correspondientes al mes de abril del año 2020. Se clasificaron según su actividad económica y se hizo una comparación frente a los ingresos obtenidos en el mismo mes por el año 2019. De manera que aquellos que efectivamente
demostraron mediante esta declaración una disminución de ingresos fue para quienes se consideró la disminución del anticipo de renta, para algunos a la tarifa del 0% y para otros al porcentaje del 25%. Esta medida lo que logra es inyectar una caja calculada en 1.2 billones de pesos. Y según lo manifiesta el director de la DIAN, pues el haber utilizado esta metodología le permite a la DIAN tener la tranquilidad de que efectivamente se han dirigido a aquellos contribuyentes o sectores más afectados. Son más de 40 actividades dentro de 32 sectores. Tenemos que aquellos beneficiados con la reducción del anticipo del 0%, pues son principalmente aerolíneas, restaurantes, hoteles, agencias de viaje, todo lo que comprende las actividades de entretenimiento, cultura, creatividad y deportiva que entendemos son aquellas más afectadas. Y beneficiadas con la reducción del 25%, aquellos sectores textiles, de fabricación, marroquinería, tenemos obras civiles, aquellos dedicados a la extracción, explotación de petróleo, gas, metalurgia básica, entre otros como los señalamos acá. Entonces, pues afortunadas estas compañías por poder gozar de la reducción de este anticipo que les va a ayudar a aliviar su caja, pero también nos podemos encontrar con aquellas compañías que madrugaron a presentar su declaración de renta, bien sea para poder radicar su solicitud de devolución de saldo a favor si es que estas declaraciones lo iban a generar, o también para evitar caer en la confusión de si tenían o no que liquidar una primera cuota cuando su situación era de disminuir su impuesto con relación al año anterior o generar un saldo a favor. De manera que, entonces, para aquellos que ya presentaron su declaración de renta, liquidaron un anticipo del 75%, pues todavía hay tiempo de hacer algo. Y la solución la encontramos en el artículo 589 del Estatuto Tributario, que establece la corrección de las declaraciones cuando se disminuye el valor a pagar o se aumenta el saldo a favor. Y esta posibilidad tiene una gran ventaja, y es que, pues, en principio, todavía para algunos casos se están cumpliendo los vencimientos de declaración de renta, ya arrancaron para unas, estamos en pleno vencimiento. Entonces, lo ideal podría ser aprovechar y presentar las correcciones dentro de este mismo plazo. Sin embargo, si ya se pasó la fecha de presentación, aunque esto empezó a tener vigencia desde el 1 de junio, fecha en que iniciaron los vencimientos, pero si ya pasó esa fecha, no importa, se puede hacer en este momento la corrección de la declaración de renta, disminuyendo el valor del anticipo, que es una corrección que no va a dar lugar a ningún tipo de sanción. Y pues esto me permitiría también disminuir el valor de las cuotas que debo pagar a finales de este mes y bueno, para algunos casos en diciembre, dependiendo del tipo de contribuyentes, si son grandes contribuyentes o personas jurídicas. Puede darse también la situación de que tengamos un pago en exceso y que ya con lo que pagué, pues al final seguramente no me daba valor a pagar, o si me daba valor a pagar era menor, pues también puedo aprovechar la posibilidad del artículo 850, que es el que se refiere a las devoluciones de saldos a favor, y también incluye todo lo relacionado con los pagos en exceso, que es lo que aplicaría en este caso. Entonces puedo solicitar la devolución de este pago en exceso si es que pagué más de la cuenta y en virtud de la corrección de la declaración de renta, pues salgo beneficiado. Bien. También tenemos el escenario de otros contribuyentes que no clasificaron dentro de lo contemplado en este decreto 766, pero que a su vez también han sido afectados por toda esta situación. Lo que pasa es que no clasificaron dentro de la estadística general. ¿Qué pueden hacer estos contribuyentes? Entonces encontramos en el artículo 809 la posibilidad de solicitar a la DIAN la reducción de este anticipo. ¿Y cuándo puede darse esta solicitud? ¿Cuándo se dan las condiciones para acceder a este beneficio? Tenemos dos escenarios. El primero incluye que cuando en los 3 primeros meses del año yo pueda demostrar que mis ingresos han sido inferiores al 15% de los obtenidos durante todo el año gravable anterior,
podré solicitar a la DIAN la reducción del anticipo. Asimismo, cuando dentro de los 6 primeros meses del año logre demostrar que mis ingresos han sido inferiores al 25% de los totales percibidos durante el año gravable 2019. Entonces, yo, si cumplo una de estas condiciones, puedo elevar la solicitud a la DIAN y en caso de que la solicitud sea resuelta favorablemente, en la resolución me va a indicar la DIAN el valor y forma de pago de este anticipo. Pero, ¿qué pasa? Si yo presento la solicitud y la DIAN no me ha respondido para lo cual tiene un plazo de 2 meses, pues esto en principio, pues si se me vence, no se han cumplido los 2 meses, pero yo ya tengo que presentar la declaración y pagar la respectiva cuota, pues la solicitud simple no me exonera de la obligación de hacer el pago del anticipo completo. Entonces, en principio lo hago completo. Pero si después o dentro de los 2 meses la DIAN me responde afirmativamente, pues puedo recurrir igualmente, como lo mencionábamos en la lámina anterior, al procedimiento del artículo 850 de solicitar el pago en exceso. Si la DIAN definitivamente no me da respuesta dentro de esos 2 meses, pues se entiende que ha sido aceptada la solicitud de reducción del anticipo y debería calcularlo, liquidarlo a un porcentaje no inferior al 25%. Entonces, si bien esta reducción de anticipo que trae el decreto 766 aplica para unos sectores específicos, si alguno de los que me está escuchando hoy corresponde a una actividad diferente, no contemplada dentro de este beneficio, pues miremos que hay otros que si he sido afectado por toda esta situación, pues podría aprovechar. Bien. Otro aspecto bien importante que quiero comentar con ustedes el día de hoy, que tiene un impacto muy importante en la declaración de renta que se presentó, que estamos presentando, tiene que ver con la oportunidad del descuento del impuesto de industria y comercio. Y es que recordemos que este ha sido un tema ya discutido en varias oportunidades. La DIAN ha emitido diferentes doctrinas con relación al tema. Tenemos varias del año pasado y 2 muy interesantes de este año y que aplican tanto para la posibilidad de aprovechar el pago de este impuesto bien como deducción al 100% o como cuento tributario al 50%. Pero entonces, pues ha sido un poco confuso el ambiente o el panorama para aprovechar en cualquiera de estas 2 opciones este impuesto. ¿Y por qué ha ocurrido ello? Porque el año pasado, durante el 2019, se emitieron varios conceptos de la DIAN 2, si mal no recuerdo, en donde se indicaba que la oportunidad tanto para la deducción como para el descuento era el momento en el que, o el año, el periodo en que se entendía devengado el impuesto, y este era pagado antes de la presentación de la declaración de renta. Sin embargo, en enero de este año 2020, pues conocimos del oficio 1967, en donde al analizarse este tema, pues la posición cambió, pero pues no derogó los conceptos emitidos previamente. Y lo que indicaba este concepto más reciente a esa época y hasta hace muy poco, es que las condiciones para yo poder aprovechar tanto la deducción como el descuento de renta tenían que ver con que yo hubiera, si bien, por ejemplo, en el caso de las retenciones y autorretenciones entendidas durante el año 2019, pues al año 2020 todavía no había cumplido la obligación de presentar la declaración respectiva. Esta pues empezó a hacerse dependiendo del municipio desde los meses de enero hasta abril. Entonces, este oficio de la DIAN lo que estableció, como lo resalto acá, es que se requiere que el ICA sea efectivamente declarado y pagado durante el año gravable para que proceda su deducción y descuento. De manera que todos los pagos que se habían hecho durante el año corriente 2019, pues se entendían como una mera expectativa. Y cuando menciono esto me refiero a las autorretenciones y retenciones en la fuente, y no había lugar, según esta posición,
aprovecharlas dentro de la declaración del 2020, de manera que, en el 2019, de manera que quedaban para aprovechar en el año 2020. Y insisto, pues esta fue la posición más reciente hasta que surgió el concepto de mayo, del 14 de mayo de este año, pues que equivocadamente tiene la fecha del 2017, pero corresponde a este año, en donde le consultaron a la DIAN, bueno, ¿qué pasa? ¿Usted confirma la posición planteada en el oficio 1967? Y la DIAN respondió sí, sí, la ratifico, pero a la vez que decía esto, pues planteó la siguiente conclusión haciendo el análisis de contemplado tanto en los artículos 115 como en el 115.1 particularmente, en donde indicaba que el impuesto de industria y comercio es deducible y también la misma suerte se sigue para el descuento del 50% de este impuesto en el año en que efectivamente se haya devengado contablemente y que se pague efectivamente antes de la presentación de la declaración inicial. Entonces, decía, pues sí, ratifico el concepto anterior, pero esta es la posición. Entonces, son dos posiciones totalmente diferentes. Y pues aquí nos encontramos nuevamente con la pregunta respecto de aquellos que ya madrugaron a presentar sus declaraciones de renta y pues siendo juiciosos, buscando evitarse cualquier discusión con la DIAN, aplicaron muy juiciosamente lo contemplado en el oficio 1967. Y pues lamentablemente esto me trae una incertidumbre porque uno diría, pues me puedo amparar en ese concepto, pero pues ahora tenemos esta nueva posición que seguramente en una discusión con la autoridad tributaria pues me puede poner en aprietos, y especialmente porque pues uno podría pensar, pues no, aprovecho y corrijo de una vez mi declaración. En el caso de descuento, lo que voy a tener seguramente es un mayor beneficio. Entonces, lo hago de una vez para reconocer de una vez dentro de mi declaración todo aquello que devengué durante el año 2019 y que alcancé a pagar antes de presentar la declaración de renta. Pero nos encontramos también con una limitación establecida en el artículo 115-1, en donde indica pues que efectivamente sería procedente aquello devengado y pagado efectivamente antes de la presentación de la declaración inicial. Y este pues sería entonces el gran obstáculo que nos encontraríamos para poder defender la procedencia de este beneficio dentro de la declaración del 2019. Pero pues obviamente es algo generado por la administración. Hay quienes consideran que para efectos del año 2020, seguramente mediante algún concepto o alguna norma transitoria, se pudiera considerar la inclusión de aquellas partidas que no se incluyeron al amparo del oficio 1967 en la declaración del año 2019. Entonces, pues quedan aquí unos interrogantes pues bien importantes que vale la pena también que lo analicemos dentro del documento rentístico de cada una de nuestras compañías.